Carlos tiene 37 años, un trabajo estable, un sueldo de 2.400 euros netos al mes y una cuenta bancaria que a día 25 de cada mes tiene menos de 300 euros, ya que no es que gaste de forma irresponsable ni que tenga deudas imposibles de pagar, sino que el dinero simplemente desaparece cada mes, sin que pueda señalar con el dedo un gasto concreto que explique por qué siempre llega justo, dado que hay una sensación de fondo que Carlos conoce muy bien y que es esa incomodidad constante que aparece cada vez que el móvil le notifica un cargo inesperado o cada vez que alguien le propone un plan que cuesta dinero y tiene que calcular mentalmente si puede permitírselo antes de responder. Y esa sensación no es dramática ni urgente, sino simplemente persistente, como un ruido de fondo que nunca desaparece del todo y que hace que cada decisión financiera tenga un peso emocional que va mucho más allá del dinero en sí. Un día Carlos decide hacer algo que no había hecho nunca, que es sentarse con el extracto bancario de los últimos 12 meses y calcular cuánto dinero ha pagado de más por no tener un colchón financiero, y el número que encuentra le sorprende tanto que decide cambiar algo, no de forma dramática, sino de forma muy concreta, ya que decide que su único objetivo financiero durante los próximos 3 años va a ser llegar a 15.000 euros ahorrados, y lo que va descubriendo a medida que avanza hacia esa cifra le cambia completamente la forma de entender el dinero. Antes de empezar, Carlos hace ese cálculo que había estado postergando durante años, que es sumar todo lo que ha pagado de más en los últimos 12 meses simplemente por no tener colchón financiero, y el resultado le resulta incómodo de ver porque es mucho mayor de lo que esperaba, dado que ese año la caldera del piso se estropeó en enero y Carlos no podía permitirse llevarla a reparar esa semana porque el presupuesto estaba justo después de las fiestas, lo que significa que esperó 3 semanas, y lo que habría costado 220 euros en la primera visita del técnico acabó costando 980 euros porque el problema se agravó mientras esperaba y hubo que cambiar una pieza que con una reparación temprana habría aguantado varios años más, y eso no ocurrió porque Carlos fuera descuidado, sino porque no tenía el colchón que le habría permitido actuar en el momento correcto en lugar de en el momento en que el presupuesto se lo permitiera. También ese año postergó una visita al dentista durante 9 meses porque el copago le parecía caro en ese momento, y cuando finalmente fue lo que podría haberse resuelto con una limpieza y un empaste de 95 euros, se había convertido en una extracción y una corona de 740 euros, dado que los problemas dentales que se ignoran no desaparecen, sino que se agravan de forma consistente y el coste de tratarlos crece en proporción directa al tiempo que se tarda en atenderlos. Y además pidió un préstamo rápido de 1.500 euros para cubrir los gastos de una mudanza inesperada que le costó en intereses 160 euros adicionales simplemente por no tener ese dinero disponible en el momento en que lo necesitaba, ya que un préstamo personal de 1.500 euros a 18 meses al 9% de interés tiene un coste real de 160 euros, que es exactamente el precio de no tener colchón en ese momento concreto. Cuando Carlos suma estos 3 imprevistos, que ese año le costaron mucho más de lo que habrían costado si hubiera tenido colchón, el sobreprecio total es de aproximadamente 1.465 euros, lo que significa que ese año Carlos pagó 1.465 euros adicionales simplemente por no tener dinero ahorrado, y eso sin contar los costes invisibles más pequeños que se acumulan cada mes, ya que la prima de la pobreza tiene muchas más caras de las que Carlos había calculado y aparece en sitios completamente inesperados. Aparece en el supermercado cuando Carlos compra en el comercio más cercano porque no tiene tiempo de desplazarse al más económico, dado que la diferencia de precios entre los dos puede ser del 15 al 20% en muchos productos, y eso a lo largo del año representa entre 400 y 600 euros adicionales en la cesta de la compra. Aparece en la trampa de comprar barato que sale caro, ya que cuando no tienes dinero para comprar la versión de calidad de algo, acabas comprando la versión barata que dura menos y que a lo largo del tiempo cuesta más. Por ejemplo, lo que Carlos ha vivido con los neumáticos del coche, que cambió por los más baratos del mercado porque no podía permitirse los de gama media y que tuvo que cambiar de nuevo 18 meses después cuando los buenos habrían durado 4 años, con el ordenador portátil de 280 euros que compró porque no tenía para el de 550 euros y que ya necesita ser reemplazado cuando el más caro probablemente habría durado 5 o 6 años, y con la ropa de temporada que compra en tiendas baratas porque no puede permitirse las prendas de más calidad y que acaba renovando 2 veces al año, mientras que alguien que compra menos pero mejor renueva el armario mucho menos frecuentemente. También aparece en la trampa de los pagos a plazos, ya que Carlos tiene 3 compras actuales en cuotas mensuales que en su momento
momento le parecieron la única opción porque no tenía el dinero para pagarlas al contado y que sumadas le cuestan aproximadamente 180 euros al mes en cuotas, de las cuales una parte significativa son intereses que está pagando por no haber tenido el dinero disponible en el momento de la compra, lo que significa que está pagando cada mes por decisiones pasadas tomadas desde la urgencia, y ese dinero podría estar en su cuenta de ahorro, en lugar de irse en intereses que no generan ningún valor para él. Otra trampa aparece en los contratos de servicios que se renuevan automáticamente, ya que Carlos lleva 3 años pagando 47 euros al mes por un plan de telefonía que en el mercado actual costaría 22 euros con las mismas prestaciones, dado que cuando llegó el momento de renovar el contrato, hace 3 años, estaba en una semana especialmente complicada en el trabajo y simplemente dejó que se renovara automáticamente porque cambiar de compañía requería tiempo y energía que no tenía, lo que significa que ha pagado 900 euros de más en 3 años por no haber tenido el margen mental para gestionar ese cambio en el momento correcto. Y lo mismo le ha pasado con el seguro del hogar, que no ha revisado desde que lo contrató, con una suscripción a una plataforma digital que lleva 14 meses sin usar y con la cuenta bancaria que le cobra 8 euros al mes en comisiones de mantenimiento que podría evitar con una cuenta sin comisiones en cualquier banco online. Y aparece en el coste laboral, que es quizás el más grande de todos, aunque también el más invisible, dado que Carlos lleva 3 años en un trabajo que le parece mediocre en términos de desarrollo profesional y que no le paga lo que cree que merece. Pero cada vez que piensa en buscar algo mejor, la misma pregunta le paraliza, que es ¿qué pasa si tarda 2 meses en encontrar algo? Y entre tanto no entra dinero, ya que sin colchón financiero, 2 meses sin sueldo es una crisis real que puede desestabilizarlo completamente, lo que significa que lleva 3 años sacrificando crecimiento profesional y probablemente entre 15.000 y 25.000 euros en salario acumulado simplemente por no tener los 15.000 euros que le darían el margen para hacer esa transición con calma y sin urgencia. El primer mes, Carlos transfiere 400 euros a una cuenta separada el mismo día que llega la nómina, antes de pagar nada y antes de gastar nada, ya que ha entendido que la única forma de ahorrar de verdad es apartar el dinero antes de que el cerebro lo clasifique como disponible, dado que cuando el dinero está en la cuenta principal, el cerebro lo trata automáticamente como dinero para gastar y siempre encuentra la forma de utilizarlo antes de que llegue el momento de ahorrar, lo que significa que el sistema de apartar primero no es solo una táctica de ahorro, sino una forma de rediseñar el entorno financiero para que la decisión correcta sea la más fácil en lugar de la más difícil. Y esa diferencia entre depender de la fuerza de voluntad y depender de un sistema automático es exactamente la diferencia entre el ahorro que funciona y el ahorro que siempre se pospone para el mes que viene. El primer mes, Carlos tiene 400 euros en su cuenta de ahorro y siente algo que no esperaba sentir, que es una sensación muy pequeña pero real de control, ya que por primera vez en años hay una cantidad de dinero que no está asignada a ningún gasto y que simplemente está ahí disponible para lo que decida. Y aunque 400 euros no cambia nada en términos prácticos, sí cambia algo importante en términos psicológicos porque demuestra que el sistema funciona y que Carlos puede vivir perfectamente con 2.000 euros al mes en lugar de 2.400, dado que el cerebro se adapta al dinero disponible que ve y cuando ve menos simplemente ajusta el gasto sin que Carlos tenga que tomar ninguna decisión consciente de privación, lo que hace que esos primeros 400 euros sean mucho más que dinero ahorrado porque son la demostración de que el sistema es viable y de que Carlos puede mantenerlo. A los 3 meses, Carlos tiene 1.200 euros ahorrados y tiene su primera experiencia concreta de lo que significa tener aunque sea un colchón pequeño, ya que ese mes la lavadora se estropea y necesita ser reparada, y la reparación cuesta 180 euros, dado que en cualquier mes anterior Carlos habría tenido que usar la tarjeta de crédito para ese gasto, o habría tenido que recortar en otras cosas durante las siguientes semanas para compensar el desequilibrio que ese gasto inesperado generaba en su presupuesto mensual. Pero este mes simplemente transfiere 180 euros desde su cuenta de ahorro, paga al técnico y sigue con su vida sin que ese gasto desestabilice nada. Y esa experiencia tan pequeña y tan concreta le enseña algo que no había entendido antes, que es que el colchón no es solo un número en una pantalla, sino la diferencia real entre que un imprevisto te genere estrés durante semanas y que un imprevisto sea simplemente un imprevisto que se resuelve y se olvida, dado que la diferencia entre los dos escenarios no está en el gasto, sino en la experiencia emocional alrededor de ese gasto. Y esa diferencia, en términos de bienestar psicológico acumulado a lo largo del tiempo, es enorme, aunque sea difícil de cuantificar en euros. A los 6 meses, Carlos tiene 2.400 euros
euros ahorrados y empieza a notar algo en su comportamiento cotidiano que no esperaba, ya que las decisiones pequeñas que antes le generaban una fricción constante, como si podía permitirse salir a cenar un viernes o si debía comprar la versión cara o barata de algo, empiezan a pesar menos en su mente, dado que el hecho de tener aunque sea 2.400 euros de colchón crea una distancia psicológica entre él y la urgencia financiera que hacía que cada euro pareciera crítico para el equilibrio del mes, lo que significa que Carlos empieza a gastar mejor no porque gaste más, sino porque gasta con menos ansiedad, y eso le permite tomar decisiones más racionales en lugar de decisiones dominadas por el miedo a quedarse sin dinero. Lo que Carlos también empieza a entender en este punto es que el modo supervivencia en el que ha estado operando durante años no solo afectaba sus decisiones financieras, sino también aspectos de su vida que aparentemente no tenían nada que ver con el dinero, ya que la ansiedad financiera crónica tiene un impacto demostrado sobre la calidad del sueño, dado que el cerebro procesa las preocupaciones financieras durante la noche, generando un estado de activación que impide el descanso profundo, tiene un impacto sobre la capacidad de concentración en el trabajo, porque una parte del procesamiento mental está siempre dedicada a calcular y recalcular la situación financiera. Tiene un impacto sobre la paciencia en las relaciones personales, porque el estrés financiero crónico reduce la tolerancia a la frustración y genera conflictos que en otras circunstancias no existirían. Y tiene un impacto sobre la energía disponible para proyectos y aficiones, porque cuando una parte significativa de la capacidad mental está dedicada a gestionar la escasez financiera, esa energía simplemente no está disponible para nada más, lo que significa que los 15.000 euros no van a ser solo un cambio financiero, sino un cambio en la calidad de vida general de Carlos que va mucho más allá de lo que aparece en la cuenta bancaria. Al año Carlos tiene 4.800 euros ahorrados y hace algo que lleva meses postergando, que es tomarse un fin de semana para revisar todos sus contratos de servicios y comparar con el mercado actual, ya que ahora tiene el tiempo y la energía mental para hacerlo sin que la urgencia le obligue a aceptar la primera opción disponible, dado que con 4.800 euros de colchón puede permitirse dedicar horas a comparar sin sentir que ese tiempo podría estar siendo utilizado en algo más urgente, y el resultado de esa revisión le sorprende enormemente porque descubre que está pagando de más en prácticamente todos los servicios que tiene contratados. Consigue exactamente la misma cobertura en el seguro del coche por 22 euros menos al mes, después de pasar 2 horas comparando opciones y negociando con su aseguradora actual, lo que son 264 euros al año que antes se iban simplemente por no haber tenido el margen para gestionar esa comparación. Cambia su plan de telefonía a uno equivalente que cuesta 19 euros menos al mes después de revisar las ofertas actuales del mercado, lo que son otros 228 euros al año. Llama a su banco para solicitar una cuenta sin comisiones, dado que lleva pagando 8 euros al mes desde que abrió la cuenta hace 9 años, lo que son 96 euros al año que desaparecen sin generar ningún valor. Cancela 3 suscripciones a servicios digitales que no usa activamente, lo que representa 34 euros al mes adicionales recuperados. En total, en ese fin de semana, Carlos identifica y elimina gastos innecesarios por valor de 622 euros al año, que son más de 51 euros al mes que antes desaparecían y que ahora se suman a su aportación mensual al ahorro, lo que significa que a partir de ese momento, Carlos ahorra 451 euros al mes en lugar de 400 euros sin que su calidad de vida haya cambiado en absoluto, porque todos los gastos eliminados eran invisibles o irrelevantes para su bienestar real. Al año Carlos también tiene la conversación que lleva postergando 3 años, que es pedirle a su jefe una revisión salarial, ya que con 4.800 euros de colchón, la peor consecuencia posible de esa conversación ya no es una crisis financiera inmediata, sino una incomodidad temporal que puede gestionar perfectamente, dado que si su jefe dice que no, Carlos tiene meses de margen para buscar algo mejor sin la presión de necesitar el sueldo ese mismo mes, lo que significa que por primera vez en su vida laboral entra a esa conversación desde una posición de fortaleza real en lugar de desde la desesperación de quien no puede permitirse perder el trabajo. Y esa diferencia en la posición desde la que negocia es perceptible incluso para su jefe, dado que Carlos habla con más calma, con más claridad y con más convicción de lo que habría hablado si hubiera estado negociando desde el miedo. Y el resultado es una subida del 6% que representa 144 euros adicionales netos al mes, ya que su jefe acepta la petición sin mayor resistencia porque Carlos
presenta su caso de forma profesional y sin la urgencia que habría delatado su necesidad en cualquier conversación anterior. Al año y medio, Carlos tiene 8.200 euros ahorrados, ya que la combinación del aumento de aportación, los gastos eliminados y los intereses de la cuenta de ahorro han acelerado el ritmo de acumulación respecto a los primeros meses. Y en este punto, su cuenta de ahorro está generando aproximadamente 20 euros al mes en intereses, ya que la tiene en una cuenta remunerada al 3% anual. Y aunque 20 euros al mes no es una cantidad que cambie nada en términos absolutos, sí es algo cualitativamente diferente a cualquier euro que Carlos haya ganado antes, porque es el primer dinero en su vida que no requiere su tiempo ni su esfuerzo para aparecer, dado que simplemente está ahí cada mes, independientemente de lo que Carlos haga o deje de hacer. En este punto, Carlos también empieza a ver de forma concreta por primera vez cómo funciona el interés compuesto, no como un concepto abstracto, sino como una experiencia real en sus propios números, ya que ese año los intereses generados por su cuenta de ahorro van a ser aproximadamente 195 euros en total, que aunque es una cantidad pequeña, es dinero que no existía hace año y medio y que seguirá creciendo cada año, aunque Carlos no cambie nada de su comportamiento, dado que el año siguiente los intereses serán aproximadamente 265 euros porque el capital sobre el que se calculan es mayor. El año siguiente aproximadamente 340 euros. El año siguiente aproximadamente 420 euros. Y así sucesivamente, de forma que cada año el dinero que el dinero genera por sí solo es mayor que el año anterior, sin que Carlos tenga que hacer absolutamente nada más que no tocarlo, lo que es exactamente la definición de lo que significa tener activos trabajando para ti en lugar de ser siempre tú quien trabaja para conseguir activos. A los 2 años, Carlos tiene 11.800 euros ahorrados y se da cuenta de algo que no había anticipado cuando empezó este proceso, que es que el camino se hace más fácil a medida que avanza en lugar de más difícil, ya que la combinación de la subida salarial del 6%, los 622 euros anuales recuperados revisando contratos y los intereses crecientes de la cuenta de ahorro significa que Carlos está en una situación financiera objetivamente mejor que hace 2 años, aunque su sueldo base haya subido solo un 6%, dado que ha mejorado sus ingresos efectivos y ha reducido sus gastos innecesarios, de forma que el impacto acumulado es considerablemente mayor que cualquiera de esos cambios por separado. Y eso crea una aceleración en el proceso de ahorro que hace que los últimos tramos del camino hacia los 15.000 euros sean más rápidos que los primeros, aunque Carlos no haya cambiado su comportamiento de base. A los 2 años, Carlos también hace algo que había estado postergando mucho tiempo, que es tomarse 4 semanas para explorar activamente el mercado laboral en busca de algo mejor, ya que ahora tiene 11.800 euros de colchón que le dan el margen para hacer esa búsqueda sin urgencia y sin tener que aceptar la primera oferta que aparezca, dado que puede permitirse decir que no a ofertas que no le convencen completamente y esperar algo que encaje mejor con lo que quiere para su carrera. Y el proceso que sigue es completamente diferente al de cualquier búsqueda de trabajo anterior, porque en lugar de actualizar el currículum con urgencia y enviar solicitudes masivas a cualquier oferta disponible, Carlos dedica tiempo a identificar exactamente qué quiere, a investigar qué empresas trabajan en esa dirección, a preparar cada conversación con cuidado y a negociar las condiciones con calma cuando llegan las ofertas, dado que sabe que puede rechazar cualquier oferta que no sea la correcta porque tiene el colchón que le permite esperar la correcta. El resultado de esa búsqueda es una oferta de otra empresa con un sueldo un 18% superior al actual que Carlos acepta después de negociar también las condiciones de trabajo y el horario, lo que representa aproximadamente 432 euros netos adicionales al mes que mejoran radicalmente su situación financiera. Y Carlos decide destinar 250 euros de ese aumento a incrementar su aportación mensual al ahorro de 451 a 701 euros, mientras usa los otros 182 euros para mejorar ligeramente su calidad de vida en cosas concretas que valora, dado que llegar a 15.000 euros no significa vivir en privación permanente, sino tomar decisiones conscientes sobre cómo usar cada euro. A los 2 años y medio, Carlos tiene 14.600 euros ahorrados
y la velocidad a la que crece el colchón ha aumentado significativamente respecto al principio del proceso, ya que ahora está aportando 701 euros al mes, los intereses mensuales de la cuenta son aproximadamente 36 euros y su situación financiera general es considerablemente mejor que hace 2 años y medio gracias a las decisiones que el colchón le ha permitido tomar, lo que significa que Carlos está a menos de un mes de cruzar el umbral de los 15.000 euros que se marcó como objetivo hace casi 3 años, y lo que siente cuando hace ese cálculo no es la euforia que habría esperado, sino algo mucho más tranquilo y más sólido, dado que el proceso de llegar hasta aquí le ha enseñado cosas sobre sí mismo y sobre el dinero que no habría aprendido de ninguna otra forma, ya que la más importante de todas es que el camino hacia los 15.000 euros no ha sido un sacrificio, sino una serie de decisiones pequeñas y concretas que individualmente no requerían ningún heroísmo, pero que acumuladas durante casi 3 años han transformado completamente su situación financiera y su relación con el dinero. A los 3 años, Carlos llega a 15.000 euros y la primera cosa que siente cuando ve ese número en la pantalla no es euforia, sino algo mucho más tranquilo y más sólido, que es la sensación de que por primera vez en su vida adulta tiene una posición financiera desde la que puede tomar decisiones reales en lugar de simplemente reaccionar a lo que pasa, dado que 15.000 euros cubre aproximadamente 5 meses de sus gastos totales actuales. Lo que Carlos no esperaba cuando empezó este proceso es que el camino hacia los 15.000 euros iba a cambiar cosas que no tienen nada que ver con el dinero, ya que la disciplina de apartar primero y gastar después, que aprendió durante casi 3 años consecutivos, le ha demostrado algo sobre sí mismo que antes no sabía con certeza, que es capaz de comprometerse con un objetivo a largo plazo y de mantener ese compromiso aunque no vea resultados espectaculares en el corto plazo. Y esa certeza sobre su propia capacidad de ejecutar cambia la forma en que afronta otros proyectos y otros objetivos en su vida, dado que el patrón mental de construir primero y disfrutar después, que aprendió con el ahorro, empieza a aparecer en otras áreas como la gestión de su tiempo, sus hábitos de salud y sus decisiones profesionales, lo que significa que los 15.000 euros le han dado a Carlos no solo un colchón financiero, sino una prueba tangible de que puede construir lo que se proponga, si tiene el sistema correcto y la paciencia suficiente para dejarlo funcionar. Y esa prueba vale más que cualquier cifra concreta que aparezca en una cuenta bancaria, porque es algo que nadie puede quitarle y que va a seguir influyendo en todas sus decisiones durante el resto de su vida. Si este vídeo te ha resultado útil, suscríbete porque la semana que viene vamos a ver exactamente qué hace Carlos con esos 15.000 euros una vez que los tiene, ya que llegar es solo la mitad del trabajo.